El misterio del manuscrito Voynich. En la Praga del siglo XVII, un erudito llamado Georg Baresch tenía un enigma inquietante entre manos, un libro de pergamino grueso que yacía en su estudio, envuelto en el más absoluto misterio. El libro estaba lleno de ilustraciones extrañas y símbolos que no se parecían a ningún idioma conocido. Baresch, un apasionado de la alquimia y los conocimientos ocultos, había reunido numerosos textos enigmáticos, pero este destacaba por encima de todos. No solo era indescifrable, sino que tampoco había registro sobre su origen, lo que hacía imposible determinar su verdadero valor. A pesar de sus extensos conocimientos y años de estudio, Baresch no logró descifrar el contenido del libro. Al darse cuenta de que no podía resolver este misterio, solo buscó la ayuda de un destacado erudito, Athanasius Kircher, un intelectual jesuita del Colegio Romano en Roma. Kircher era famoso por haber intentado descifrar los jeroglíficos egipcios y por publicar diccionarios de idiomas poco conocidos. Baresch le envió una carta con extractos del manuscrito, y le pidió ayuda para traducirlo. Sin embargo, la respuesta de Kircher fue inesperada. En lugar de intentar descifrar el texto, le preguntó si podía adquirir el libro para sí mismo. Su interés sugería que había descubierto algo extraordinario, algo que necesitaba confirmar, pero Baresch se negó a cederlo. Hasta su muerte en 1662, mantuvo el libro en su poder, y no permitió que nadie más lo poseyera. Tras su fallecimiento, el manuscrito pasó a manos de su amigo cercano, Johannes Marcus Marci, rector de la Universidad Carolina de Praga. Junto con él, Baresch dejó una carta, que Marci más tarde envió a Kircher. Un amigo cercano me confió este libro, y lo envío a usted. En cuanto llegó a mis manos, seguramente, no hay nadie más capacitado para descifrarlo que usted. Sin embargo, no hay registros de que Kircher haya logrado descifrar el texto. Su destino y sus descubrimientos siguen siendo un misterio. Durante más de 200 años, el manuscrito desapareció de los registros históricos. Se cree que permaneció oculto entre los textos, confiscados o perdidos de la biblioteca del Colegio Romano, escondido en algún rincón olvidado. Entonces, en 1912, volvió a salir a la luz. Wilfrid Voynich, un comerciante de libros polaco, descubrió el manuscrito durante una venta de libros antiguos de la biblioteca del Colegio Romano. En ese momento, la biblioteca estaba vendiendo muchos de sus textos, y, entre ellos, Voynich encontró y compró el misterioso volumen. Desde su redescubrimiento, el libro ha sido conocido como el manuscrito Voynich, en honor a su nuevo dueño. Su enigmática naturaleza, con un texto aún indescifrado e ilustraciones extrañas, lo convirtió en un fenómeno dentro de la comunidad académica y más allá. ¿Qué sabemos sobre el manuscrito Voynich? A pesar de más de un siglo de investigación, aún se ha determinado muy poco sobre el manuscrito. La datación por carbono 14 sugiere que fue creado entre 1404 y 1438. Su cubierta está hecha de pergamino de ternera, y sus páginas son más gruesas de lo habitual. Se estima que originalmente tenía 272 páginas, pero 32 están desaparecidas por razones desconocidas, dejando 240 páginas actualmente. Contiene más de 170.000 caracteres y 35.000 palabras, en un sistema de escritura completamente desconocido. Las ilustraciones incluyen plantas extrañas, diagramas astronómicos y figuras biológicas, desconocidas, ninguna de las cuales coincide con especies o registros históricos. Uno de los aspectos más peculiares del manuscrito son sus ilustraciones. Muchas representan plantas, pero ninguna coincide con especies conocidas. Algunas tienen raíces que florecen, otras parecen tener ojos en sus tallos y hojas, parecen sacadas de otro mundo. Aún más desconcertantes son los diagramas astronómicos. Uno de los dibujos más impactantes parece representar una galaxia en espiral, un concepto imposible de concebir en el siglo XV, ya que la tecnología de observación celeste no estaba lo suficientemente avanzada. Algunos estudiosos han señalado que los dibujos guardan similitudes sorprendentes con la forma de la Vía Láctea, pero si esto es cierto, ¿cómo pudo alguien en esa época conocer su estructura? Intentos de descifrar el texto. Ante la dificultad de interpretar las imágenes, algunos investigadores decidieron enfocarse únicamente en el texto. A primera vista, la escritura parece aleatoria, como si fueran simples garabatos sin sentido o incluso un engaño bien elaborado. Sin embargo, los análisis revelaron que el texto sigue patrones lingüísticos, lo que sugiere que se trata de un lenguaje estructurado. Por ejemplo, ciertas letras nunca aparecen juntas, de manera similar a cómo en español es raro encontrar combinaciones como QS o DX.
Algunas palabras se repiten con frecuencia, mientras que otras aparecen solo una vez, lo que sugiere una posible gramática subyacente. A pesar de décadas de estudio, ningún idioma conocido antiguo o moderno coincide con el texto. Teorías y especulaciones. Desde su redescubrimiento en 1912, han surgido innumerables teorías sobre su origen y significado. Algunos afirman que se trata de un lenguaje perdido, mientras que otros creen que es un elaborado fraude, posiblemente creado por un erudito del Renacimiento, como un desafío intelectual o un manual personal codificado. En 2009, la investigadora Edith Sherwood propuso que el manuscrito estaba escrito en italiano anagramado. Según ella, las palabras en el texto eran versiones reorganizadas de términos en italiano, y podrían revelar nombres de plantas y otra información práctica. Esta teoría ganó cierto apoyo, ya que el uso de anagramas era una técnica común en el Renacimiento, pero no se ha podido probar con certeza. Más tarde, un documental de National Geographic apoyó la idea de que el manuscrito podría haber surgido en Milán, basándose en similitudes con la arquitectura de la familia Sforza y el estilo artístico veneciano. Sin embargo, estas conexiones siguen siendo especulativas. ¿Un misterio sin resolver? Con el paso del tiempo, el manuscrito Voynich se ha convertido en uno de los códigos más indescifrables del mundo, junto con el rongorongo de la isla de Pascua y el disco de Festos. En 2017, un hombre llamado Nicholas Gibbs afirmó haberlo descifrado. El manuscrito usa abreviaciones, declaró, por eso no podíamos leerlo. En lugar de escribir palabras completas, se usaban iniciales y siglas. Según Gibbs, el contenido del manuscrito no era un texto místico, sino un manual de medicina herbaria para mujeres. Sin embargo, los expertos descartaron rápidamente su teoría. Su análisis estaba basado en conjeturas y carecía de fundamentos sólidos. A pesar de más de 100 años de investigación, el manuscrito Voynich sigue siendo un enigma sin respuesta. ¿Era un código secreto, un idioma perdido, o simplemente una elaborada broma intelectual? Tal vez, como algunos sugieren, el manuscrito pertenece a una historia olvidada de la humanidad, una que aún está por redescubrir. Después de todo, algunos misterios no nos pertenecen, sino a aquellos que vinieron antes.